Yo le quiero dar gracias al Señor, primeramente por este privilegio de poder compartir la palabra. La verdad que es un gozo, es un placer compartir la palabra del Señor y por sobre todas las cosas estar juntos una vez más a través de este medio para adorar a Dios, para bendecir a nuestro Señor, para compartir una palabra y juntos animarnos en este tiempo en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Yo la verdad que estaba orando por esta palabra y el otro día estaba viendo una película que me habían recomendado, la verdad que se las recomiendo, pero igual ahora yo le voy a usar una parte de introducción, le voy a quemar un poco la película. Pero bueno, tómenlo como un tráiler. No le voy a decir, no, al último lo matan al muchacho, no, porque ahí ya te arruino la película. Pero la verdad que estaba viendo esta película que me habían recomendado, que se llama El juicio a los 7 de Chicago. Es una historia verídica, y para el que le gusta ahí mirar pelis, la verdad que está muy buena. Don Héctor, se la recomiendo. Es un caso real, la verdad que muy linda. Y me llevaba a reflexionar, me llevó a pensar, y por eso yo a este mensaje lo titulé La causa. Y la causa se conoce, según el diccionario, se conoce como causa al fundamento, motivo, origen y principio de algo. Se lo vuelvo a repetir. La causa es el fundamento, el motivo, origen o principio de algo. Y en esta película está basado los hechos en el año 1968 más o menos, allí en Estados Unidos, donde comenzaron a reclutar muchos jóvenes para la guerra de Vietnam, y algunos movimientos de diferentes índoles se entraron a manifestar. Entonces se iba a hacer como una reunión grande en Chicago, y estos grupos se entraron a mover para llegar y manifestarse en ese lugar. Bueno, les resumo un poquito. Terminaron metiendo preso a algunos líderes, fue medio un complot, le hicieron un juicio con muchas cosas de parte del juez que los inculpaba directamente, no le permitía defenderse, a uno no lo permitía tener un abogado y un montón de cosas. La verdad que usted la ve y a veces se te te agarra una bronquita o decir cómo estaba pasando esas cosas, y es un hecho verídico. Y una de las personas, el cual tuvo un mejor comportamiento en todo el juicio, a este juicio pasaron, no sé, como 150 días de juicio fueron, y el juez le dice que iba a ser más contemplativo con su condena, con su sentencia, en caso de que él dijera las últimas palabras, que fuera algo cortito, algo ordenado, algo respetuoso. Entonces él iba a ser más contemplativo con la condena, no así con los otros compañeros. Y uno de los acusados, cada vez que llegaban noticias de los que morían, iba tomando nota del nombre y el apellido de esos jóvenes, el lugar donde estuvieron y el cargo que tenían dentro del ejército. Entonces esta persona, la última parte de la película, cuando el juez le dice eso, le pregunta, le dice, o sea que si yo lo hago cortito, soy respetuoso y no me extiendo mucho, ¿usted va a ser más contemplativo conmigo? Sí, le dijo. ¿Lo entendí bien? Sí, le dice. Entonces, ¿él qué hace? Como la causa era que se quedara en evidencia todas las muertes que estaba viendo en Vietnam de muchos ciudadanos norteamericanos, jovencitos que morían, y ellos decían, los otros que los envían están detrás de un escritorio sin hacer nada y ellos están dejando la vida, comenzó a leer una lista de 4.000 y pico de muertos que hubo de jovencitos entre 18 y 24 años que habían dejado la vida allí en la guerra de Vietnam. Y él comenzó a relatarlos, entonces sabiendo que la causa que ellos tenían era defender eso y dejar en alto esa situación. Y comenzó a leer uno por uno los nombres, y el juez se armó una revuelta ahí. Le resumo, los condenaron y todo, pero él nunca perdió de vista la causa
por la cual ellos fueron enjuiciados. A él no le importó ir preso, no le importó pagar con la cárcel por la causa que ellos consideraban era necesario defender y poner en evidencia en los medios y que todos lo supieran. Se las recomiendo, es muy linda película. Y esto me llevó a meditar y a pensar en nuestra causa. La causa del Evangelio, la causa de Cristo. Hay muchas organizaciones, muchas personas que defendieron una causa justa. Si ustedes conocen más o menos la historia del pastor Martin Luther King, porque era un pastor, un activista que luchaba o se movilizaba de manera pacífica por toda la segregación racial y la discriminación en Estados Unidos, y murió con 39 años, muy jovencito. Pero él levantaba una bandera en contra de la discriminación de la raza negra así en Estados Unidos. El mismo Greenpeace, que según dice en su ideario, si usted pone Greenpeace, y ellos vieron muchas veces cuando usted entra a buscar información, sea de una universidad o de algo, dice quiénes somos o sobre información sobre nosotros muchas veces para mostrar en qué se manejan o cuáles son sus funciones. De Greenpeace dice, somos una organización ecologista sin fines de lucro. Denunciamos los problemas ambientales y globales a quienes los cometen a través de acciones no violentas y creativas. Y buscamos generar conciencia y todo lo que ellos hablan, la causa de defender estas cosas para evitar la contaminación y cuántas cosas más. Pero ahora, nosotros tenemos una causa, que es la causa de Cristo. La causa de Jesucristo que comenzó con la persona de Jesús. Tuvo un comienzo, tuvo un origen. Si bien vinieron a través vemos a través del Antiguo Testamento y todas esas cosas, la obra de Dios a través de los profetas, cuántas cosas más. Pero a través de la persona de Jesucristo tuvo un comienzo en un momento cuando Él aparece en escena en la tierra y su mensaje en los comienzos, allí en Marcos capítulo 1, verso 15, ahí que les gusta anotar, que dice, el reino de los cielos, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fue el comienzo del cristianismo. Fue el comienzo de la obra de la causa de Cristo. Él había elegido a sus discípulos, pero no solamente Él vino a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, sino a capacitar a personas para que continuaran con ese legado que Él no podía seguir porque Él tenía un tiempo limitado en esta tierra. Porque Él en un momento dijo, Padre, cuando estaba en esa cruz, consumado es, hecho está, y dice que encomendó su espíritu al Señor, expiró y muere. Pero al tercer día resucita y nuevamente durante 40 días, con pruebas indubitables, con pruebas que no había forma de refutarlas, ni decir que no eran una realidad, como habla allí Hechos capítulo 1, dice que se presentó a sus discípulos y les seguía hablando acerca del reino. Les siguió enseñando las cosas necesarias e importantes para que ellos continuaran con la causa que Él había comenzado, que era la predicación del Evangelio y el establecimiento del reino hasta lo último de la tierra, como habla Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos, pero antes dice que era necesario recibir el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La causa de Cristo tuvo un comienzo y siguió avanzando con los discípulos y llega hasta nuestros días, y vos y yo estamos en esa causa. Vos y yo estamos para continuar esa tarea, para seguir adelante esa obra que el Señor un día comenzó allí en Jerusalén, allí en Galilea y en todos los lugares donde Él iba, que iba llevando el mensaje y la predicación del Evangelio, que continuaron sus discípulos. Yo quiero que me acompañen ahí a Hechos, capítulo 5, verso 12, los que lo tienen, vamos a leer unos versículos para darle un contexto a toda esta situación luego de que el Señor muere y que les dice que era necesario que Él se vaya, que iba a venir el Espíritu Santo, el otro Consolador. Cuando Él asciende y estos dos varones con vestiduras blancas
se ponen al lado de sus discípulos y le dicen, varones galileos, ¿por qué este mismo Jesús, así como ascendió, también va a descender? Pero era necesario que ellos comenzaran a hacer la tarea que Jesús, nuestro Señor, le había encomendado. Vemos en el capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro da un mensaje, se convierte en unas 3.000 personas, sin contar mujeres y niños. Luego son apresados por el concilio. Dice la palabra que ellos le decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y dice que le amenazaron para que no continuaran hablando. Y sigue la escritura hasta que llega al capítulo 5, luego del pasaje donde habla de Ananías y Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo en cuanto al valor de un bien y mueren. Y dice el versículo 12 del capítulo 5, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y dice la palabra, y todos eran sanados. Fíjense cómo la obra, esa causa de Cristo, se estaba cumpliendo y estaba avanzando a través de la vida de sus apóstoles, a través de aquellas personas que el Señor había preparado, había capacitado durante 3 años para que siguieran con el legado que Él les encomendó, de predicar el Evangelio, de sanar a los enfermos, de hacer señales, prodigios y maravillas a través del poder que habían recibido del Espíritu Santo para poder serle testigos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Continúa aquí la palabra en el versículo 17 y dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Mi hermano querido, algo que nosotros tenemos que saber. Nosotros hoy estamos predicando el Evangelio, siguiendo la causa de Cristo que nos fue encomendada en este tiempo, y muchas veces vamos a tener oposición, muchas veces vamos a recibir personas que se opongan a lo que nosotros estamos haciendo. Algunos por celos, otros por envidia, por diferentes causas y motivos. La obra de Cristo en este tiempo, o lo que vos estás haciendo para que el reino de los cielos se extienda, en muchas oportunidades va a sufrir oposición. Si lo sufrieron los apóstoles a lo largo del tiempo, las personas fueron sufriendo estas situaciones, nosotros también vamos a padecer eso. Uy, qué mala onda, cómo lo que me dice, yo al final quería predicar y me está diciendo eso. No, te estoy poniendo de sobreaviso de las cosas que pueden ocurrir, las cosas que pueden pasar o las cosas que te podés enfrentar. No estamos exentos de que eso pase. Me acuerdo una vez hace muchos años, los que estuvieron en ese momento quizás lo recuerden lo que le voy a contar, pasamos una película en el cine Diana. Simplemente era una película cristiana, queríamos brindarle a la gente del barrio una película con un lindo mensaje. Y cuando yo agarro, que terminó la película, que yo agarro el micrófono para finalizar la reunión, simplemente era para preguntarle si le había gustado. Vino la persona que estaba encargada del lugar y me sacó el micrófono de la mano y me dijo, acá no se habla nada de religión. No sé quiénes estuvieron, pero fue hace muchísimos años, ahí en el cine. Y yo la verdad que me quedé sorprendido, porque uno simplemente quería preguntarle si le había gustado. Gente que nunca había ido a un cine, gente que nunca había visto una película. Pero bueno, y uno se da cuenta que muchas veces va a sufrir oposición cuando quiere hacer la obra del Señor. Y ellos aquí lo comenzaron a recibir. Los apóstoles, dice que aquí
el sumo sacerdote y su grupo allí de religiosos tuvieron celos de ellos. Fíjense cuál era el celo, que la gente se convirtiera al cristianismo, que adeptos a la causa de Cristo comenzaran a seguir estas enseñanzas. Y fíjense lo que le hicieron, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los metieron presos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Fíjense, la obra, más allá de cualquier circunstancia, debe continuar. Lo que nos ocurre no es un justificativo para que la obra de Cristo no continúe realizándose a través de nuestras vidas. Te lo vuelvo a repetir, abrí bien los oídos. El Espíritu Santo está hablando a tu vida. Lo que vos te está ocurriendo hoy no es un justificativo para que dejes de hacer la obra de Cristo. La obra del Evangelio, el mensaje de salvación, debe continuar más allá de lo que a vos o a mí nos toque atravesar. Porque la palabra dice, id y predicad el Evangelio. No dice si en el momento que te vaya bien o estés sin problemas, predicad. Te dice predicar en todo momento, orar sin cesar, hacer la obra que el Señor nos encomendó en toda situación y circunstancia. Más allá de lo que nos toque atravesar, la obra de Cristo la tenemos que realizar en este tiempo. No importa qué es lo que estés atravesando. Obviamente que Dios te conoce, obviamente que Dios te fortalece, obviamente que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin, como dice su palabra. Él nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido. Pero es como que con un bracito en la espalda te dice, sí, tenés este problema, yo te entiendo, yo estoy con vos, pero seguí adelante. Seguí haciendo la obra. Seguí haciendo la tarea. Porque eso fuimos llamados, a predicar el Evangelio y llegar hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que ocurrió? Fíjense, fue suelto por un ángel. Cuando lo fueron a buscar, se encontraron que estaba toda cerrada la cárcel, los guardias afuera, pero no estaban los presos adentro. ¿Qué es lo que ocurrió? Y no se entendían, decían, ¿qué fue? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y viene alguien y les avisa, las personas que estaban presas están en el templo enseñando. Parecía como que venía todo bien, dijo, gloria a Dios, el Señor nos respondió de manera gloriosa, nos sacó de la cárcel, aleluya, gloria a Dios. Otra vez la realidad. Nuevamente a comparecer ante el sumo sacerdote y los ancianos. Dice la palabra, cuando vinieron, dice, viniendo uno les dio esta noticia, ¿a quién? Al sumo sacerdote, al jefe de la guardia, a todos ellos. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. La causa seguía avanzando. Dice que Jerusalén fue llena, iba siendo llena de esa doctrina. Ellos seguían predicando, ellos seguían enseñando. Y ahí donde Pedro y los apóstoles les dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi hermano, esto no lo saque de contexto. Muchas veces tenemos pedidos del gobierno, de autoridades, que seamos respetuosos, como en este tiempo de la cuarentena, cuando decían, hermano, no se pueden reuniones hasta 30 personas, y nosotros si metemos 100 personas a la iglesia, cuando se puede 30, no estamos siendo respetuosos de las autoridades que se han establecido en este tiempo y que nosotros debemos honrar y bendecir. No lo saque de contexto. Está hablando en esto. Ellos tenían que predicar el Evangelio y ellos le estaban diciendo que no predicaran, que se callaran. Y ellos le dicen, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres.
El Evangelio nosotros lo podemos seguir predicando. Algunas limitaciones de capacidad, sí, pero bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que ver cómo lo podemos manejar para seguir haciendo la tarea. Como dijo una vez Blanquita en una predicación, tenemos que reinventarnos para seguir haciendo la obra sin necesidad de estar transgrediendo nada de lo que nos piden hoy que respetemos. Entonces, es mejor obedecer, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios los ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado, y si nosotros somos testigos suyos. Y sigue continuando ahí la escritura. Y en el versículo 33 dice, y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Mi hermano, tenemos que saber nosotros que cuando nosotros decidimos por Cristo, cuando nosotros le decimos, sí, Señor, yo quiero hacer la tarea, yo quiero servirte, el primero que escucha eso y comienza una guerra en contra tuya es el diablo. Es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Si tu vida está siempre, voy a decir, parece que va haciendo la plancha, estás en una meseta, nunca tengo un problema, una dificultad, siempre está todo bien, nunca hay una lucha, preocupate porque no le está haciendo ninguna roncha, ningún problema al enemigo. No digo que siempre tenemos que tener problemas, no estoy diciendo eso. Porque muchas veces Dios nos da tiempo de bonanza, de quietud, de disfrutar un montón de cosas. Pero tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todo lo que habla allí Efesios capítulo 6. La lucha está desatada desde el momento en que vos dijiste, Señor, yo quiero servirte, aquí estoy, usa mi vida, se desata una lucha. Pero yo no quiero pelear con el enemigo. No es que vos quiera o no quiera. Él ya quiere pelear con vos por el simple hecho de que vos sos un hijo de Dios. Él ya te quiere hacer la guerra para desanimarte, para que vos no sigas adelante, para generar conflicto entre tu familia, para que vos te desanimes y no sigas haciendo la tarea que Dios te pidió que hicieras. Hay cartas que ya están jugadas, mis hermanos. Hay cartas que ya están sobre la mesa. Una es esta. El enemigo es enemigo de nuestra vida, de nuestras almas, enemigo de la causa que nosotros tenemos que llevar adelante, que es la causa de Cristo. Y muchas veces ese enemigo utiliza personas, utiliza organismos. Hay veces que depende qué gobierno esté de turno, muchas veces sistemas de gobierno, organismos que están en autoridad para querer frenar con leyes, un montón de cosas, la libertad de predicar el evangelio o de hablar libremente en algunos estamentos, en algunos lugares. Pero la obra de Cristo nosotros la tenemos que seguir haciendo. Estas cartas ya están jugadas, mis hermanos. Simplemente yo te estoy recordando, avisando, que con estas cosas nos vamos a enfrentar. Estas cosas, día tras día, tenemos que ir sorteando estos obstáculos. Si no, prende la tele y fíjate cómo estamos siendo bombardeados con un montón de cosas que quieren atacar la salud espiritual de nuestros hijos, metiéndole información que muchas veces es contraria a lo que Dios enseña en su palabra, y que nosotros tenemos que ser cuidadosos para protegerlos a ellos de la información que les puede entrar en su mente, aún a través de un dibujo animado que enseña valores o principios que nosotros a través de la escritura vemos que es totalmente diferente. Y eso es una forma de querer poner oposición o querer desvirtuar lo que la palabra de Dios enseña a través de la escritura, para que nosotros enseñemos a nuestros hijos los valores y principios del reino de los cielos, para que ellos crezcan sanos en esas cosas y puedan mostrar al mundo que se puede vivir con una realidad totalmente diferente. Pero mi hermano, esto ya lo tenemos que saber y nosotros tenemos que prepararnos y tomar las determinaciones necesarias para que nuestros hijos sepan cómo salir a esta cancha y jugar el juego que hoy tienen que enfrentar.
Simplemente te estoy avisando, te estoy recordando, te estoy dejando de preaviso que con estas cosas nos vamos a enfrentar. Así como ellos, cuando oyeron estas personas lo que estaban haciendo, se enfurecían y querían matarles. Nadie va a poder detener la causa de Cristo. Nadie la va a poder detener. Nadie que quiera levantarse va a poder frenar la obra de Cristo. Es como un río impetuoso que viene y por más que cualquiera quiera pararse a querer frenarlo, no lo va a poder hacer. Se está moviendo y viene con total fuerza que nadie la va a poder frenar. Si no, fíjense, donde hay represas grandes, una la de Itaipú, allí en Brasil, que muchas veces ellos están cerradas, controlan al nivel del agua, pero llega un momento en el cual es tan grande el caudal que sí o sí tienen que abrir las puertas porque se puede comenzar a agrietar y se termina un problema por la gran presión que hay en ese lugar. Y lo mismo pasa con la causa de Cristo. Nadie, por más que quiera pararse a querer frenarla, lo va a poder lograr, porque es el Señor quien está detrás de todo esto. Fíjense lo que dice la Escritura. Cuando ellos querían matarlo, versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y se dieron cuenta a través de esta persona, de Gamaliel, que esto venía de parte de Dios, porque estamos en el año 2020 y todavía la causa de Cristo sigue vigente y perdura en el tiempo. Y va a llegar y va a seguir adelante hasta que Él nos venga a buscar y nosotros como iglesia vamos a irnos. Y aún va a continuar aquí en esta tierra mientras nosotros estemos en su presencia. Se van a seguir personas salvando porque esa es la obra del Señor. Que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 42 termina del capítulo 5. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y dicho esto, me llevó a pensar algo, que es lo que yo te quiero transmitir y te quiero ahora preguntar. No me responda, obviamente están todos silenciados, pero no te apresures ni a proferir palabra delante de Dios, porque el mismo Pedro dijo, Señor, cuando el Señor Jesús le dijo que él era necesario, que él iba a padecer, que iba a sufrir, le dijo, Señor, si aún tengo que ir hasta la muerte, voy a ir contigo. Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, no va a cantar el gallo y me va a negar 3 veces. Entonces, si yo te hiciera esta pregunta, ¿qué estarías dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? ¿Qué estarías dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? ¿Qué harías si te enterás que te quedan días de vida? ¿Cuál sería tu rutina? ¿Qué tendrías, qué planificarías y pondrías en primer lugar para hacer? Si te dicen tenés días de vida nada más.
¿Cuál sería tu prioridad para realizar? No me contestes, simplemente pensá en la situación, pensá en lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué estarías dispuesto a sufrir por Cristo? Si estuvieras los últimos días de tu vida, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu agenda? ¿Entraría Cristo en alguna de ellas, de esas prioridades para hacer en los últimos momentos de tu vida? ¿Por qué te estoy preguntando esto? Hace un tiempito atrás estaba compartiendo en una iglesia unos chicos con un grupo de jóvenes y me hicieron esta pregunta: ¿qué le dirías a tus hijos? Las últimas palabras que les podrías decir a ellos, a Sol, ¿cuál sería? Y la verdad que me agarró de sorpresa, pero digo, ¿cuáles serían mis últimas palabras para enseñarle o para decirle a mi hija en este caso? Era que siga adelante, que ame a Dios con todo su corazón y le sirva con toda su fuerza, porque creo que es lo más importante, del resto se encarga el Señor. El tema es, ¿estarías dispuesto a pagar con tu vida por Jesús? Nosotros, gracias a Dios, en este lado del hemisferio, del globo, tenemos libertad de predicar. Si bien sufrimos, podríamos decirle, cierta persecución ideológica a través de cosas que nos quieren imponer y un montón de cosas. En otras partes, mi hermano querido, están pagando con su vida nuestros hermanos en la fe por predicar a Cristo. En otros lugares donde no tienen permitido hablar libremente del Evangelio, su vida corre peligro y sufren las consecuencias por llevar el mensaje. Nosotros muchas veces tenemos libertades que no nos damos cuenta hasta que hay algo que nos confronta con la realidad. Cuando veníamos libremente con las reuniones y de repente dijeron no se puede hacer más nada, y ahí como que quedamos sorprendidos. Todo lo que veníamos de tiempo haciendo no lo pudimos hacer más. Y ahí vino muchas veces el choque para muchos que estaban acostumbrados a estar dentro de las cuatro paredes del templo, de la iglesia, sin mantener una vida de comunión y de relación con el Señor en su casa. Se fueron confrontados porque ese alimento que recibían los días de culto ahora le faltaba para alimentarse espiritualmente en sus hogares. Y se vio que esa vida espiritual era raquítica porque no tenían dónde alimentarse o no sabían cómo hacerlo, porque nunca lo habían hecho o nunca lo habían realizado. ¿Qué estarías dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? ¿Sufrirás la cárcel por el Evangelio? No me contestes, simplemente pensá. Muchas veces decimos, sí, Señor, yo sufriré la cárcel. Y hay veces que llueve y no queremos ir al culto. Bueno, ahora no. Hace mucho frío, Señor, que voy a ir a la iglesia. Mejor me quedo en mi casa y oro de este lado. Juega el club que te gusta y nada, ¿qué voy a ir a la reunión? No me conecto, me quedo mirando. No te digo que no podés tener una situación, no podés tener, qué sé yo, el cumpleaños de un ser querido, alguien, no es que te va a hacer más pecador porque no pueda estar en un culto, en una reunión. No es eso, mi hermano querido. El tema es cuando tu prioridad siempre es otra cosa antes que el Señor. Y termino con esto. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo, hablando de estas cosas, allí en Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 9. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mi hermano, el apóstol tenía todo por basura por ganar a Cristo, por seguir la obra del Evangelio. Él dejó de lado su posición,
su trayectoria, su estatus social, su conocimiento, todas las cosas. Él cuando iba a predicar, fue a predicar a Corintio y dijo, no voy a alardear yo le parafraseo, ¿no? No voy a predicarle con palabras de humana sabiduría, lo cual lo podría hacer, tenía un conocimiento tremendo, sino que voy a predicar a través de los hechos, a través de la manifestación del poder de Dios, por el evangelio, de la predicación de la palabra, y que esas señales iban a hablar más fuerte para que las personas de ese lugar no fundamentaran su fe en las palabras del apóstol, sino en el poder de Dios que él les mostraba a través de las señales. Él dejó de lado todo, todas las cosas, por amor a Cristo. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué estás dispuesto a padecer o a sufrir por la causa de Cristo, a la cual hoy estás llamado a defender? Desde el momento que dijiste, Señor, yo te acepto en mi corazón, estás en el equipo de Jesucristo, la camiseta que se te pone es la del Señor. Y es la causa que tenés que defender. Simplemente quiero que lo pienses. Vos y el Señor, que estás dispuesto a padecer por la causa de Cristo. No es que ahora salgamos a la calle a ver qué me puede pasar porque yo quiero defender a Cristo. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tenemos que tener en cuenta que en este tiempo nuestras convicciones tienen que estar claras. Tenemos que saber que la causa de Cristo a la cual defendemos tiene que seguir adelante, más allá de cualquier circunstancia que a nosotros nos toque atravesar. Si ustedes ven la historia desde esos comienzos, a través del Imperio Romano en todo el tiempo, por más de 200 y pico de años, los cristianos sufrieron persecución de mayor o menor intensidad. La de mayor intensidad a través de Nerón, Domiciano, Diocleciano, unos tiranos, emperadores que mataban a los cristianos literalmente, los condenaban a muerte. Nerón los prendía a fuego, los usaba como antorchas humanas. Otros de diferentes persecuciones, algunos no simpatizaban con el cristianismo, otros los perseguían. Convertirse y bautizarse se volvían un acto ilegal ahí en el tiempo en el cual estaba Septimio Severo, en el año 212 en adelante, fue un emperador. Mi hermano, todo el tiempo la causa de Cristo fue sufriendo oposición, pero siempre siguió avanzando. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en este tiempo también vamos a sufrir oposición. También vamos a sufrir muchas veces que se opongan a la predicación del Evangelio, pero nosotros tenemos que seguir adelante haciendo la tarea que el Señor nos llamó a hacer. Predicar el Evangelio y llegar hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro legado, ese es nuestro llamado y esa es lo que el Señor quiere que en esta noche te transmita. Sigamos adelante más allá de cualquier situación y circunstancia, porque por la causa de Cristo, Él se merece todo. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que no puede pasar? Lo sabe el Señor. Hay muchas cartas que ya están jugadas, ya están sobre la mesa. Podemos pasar algún momento de dificultad, alguien que se nos oponga, situaciones de conflicto, puede pasar. Aún muchas veces en los hogares, la familia, uno es cristiano, el otro no, se generan conflictos entre esposos, con otros seres queridos, porque ahora dejaste la religión o te convertiste, como una vez contó el testimonio de Blanca, cuando su familia medio que la dejó de lado porque había dejado su fe católica y medio dejada de lado de su familia porque había seguido a Cristo. ¿Y cuántos de una u otra manera hemos sufrido eso cuando le dijimos que sí a Jesucristo? O sufrir las burlas de compañeros de trabajo, de amigos que nos dejan de lado, porque muchas veces no compartimos las mismas cosas que antes disfrutábamos con ellos, porque nuestros valores y nuestros principios comienzan a ser diferentes cuando le pedimos al Señor vivir bajo lo que Él nos enseña en su palabra. Pero esas son cosas que nosotros sabemos que nos pueden pasar. Pero la causa de Cristo tiene que seguir adelante. Así que te animo en este tiempo a seguir adelante, a no bajar los brazos, a saber que el Señor está de nuestro lado. Y así como estuvo
con todas esas personas que estaban predicando el Evangelio, el obrar sobrenatural de Dios en favor de nuestra vida también está. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él lo va a seguir haciendo. Él está de tu lado, las promesas de Dios son sí y amén, y tenemos que seguir adelante. Iglesia Jesucristo, mi refugio, seguimos adelante. El reino de los cielos tiene que predicarse hasta lo último de la tierra, y ese es nuestro legado en este tiempo. Que Dios te bendiga grandemente y te animo a seguir adelante. Amén. Qué lindo. Qué lindo poder saber y tener en claro, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Jesús, por la causa, ¿no? Y eso es un examen personal. Es un examen a conciencia, ¿no? De cada uno. Y es con el Señor. Decirle, Señor, aún contarle, Señor, hay cosas que me dan miedo, hay cosas que me producen inseguridad, pero Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero defender tu causa, pero poder tenerlo en claro, ¿no es cierto? Muchas veces, a veces defender la causa del Señor es levantarte en el salón de clase y tener que decirle a la maestra, no comparto lo que me estás enseñando, ¿no? O decirle, Señor, yo de esta clase no participo porque no estoy de acuerdo. Pasó en Halloween hace poquito, donde muchas escuelas y muchos institutos celebraban Halloween, ¿no es cierto? Y nuestros hijos, que yo doy gracias a Dios, porque nuestros hijos se levantaron y dijeron, Señor, yo en esa clase no participo, porque nosotros no celebramos Halloween, porque no creemos en esa tradición. Y fueron respetados, gracias a Dios, y cuestionados también. Pero esos son los legados que tenemos que transmitir a nuestros hijos, defender la causa. Hoy a lo mejor es Halloween, pero se vienen muchas doctrinas y muchas cosas que les quieren inculcar a nuestros hijos, y nosotros como padres tenemos que estar alertas. Como abuelos, tenés tanto para transmitirle a tus nietos, ¿no? Porque a veces escuchan más al abuelo que a los propios padres. Entonces, qué bueno que como abuelo también podemos enseñar y transmitir a nuestros nietos, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere, darle esas bases, que a lo mejor en casa no las escuchan, pero vos sí se las podés transmitir, ¿no es cierto? Hoy hablábamos del matrimonio, que se quieren destruir. Bueno, cuántas cosas se vienen en nuestra sociedad, pero nosotros debemos levantar la bandera de Cristo, ¿sí? Y defender lo que Dios nos enseña y transmitirlo a las generaciones que vienen. Así que es el legado que nosotros tenemos y que debemos dejar en esta sociedad. Te animo a que en esta semana puedas decirle al Señor, Señor, acá está mi vida. Vos me conocés, pero vos también contale al Señor todo, lo que te preocupa, lo que te da miedo, lo que le tenés temor, a lo que no sabes decir, Señor, ¿cómo voy a responder? No sé qué hablar. Bueno, instruite. Tenemos tiempo. Hay muchas capacitaciones que se están haciendo por redes sociales, ¿no es cierto? Instruyámonos, aprovechemos bien el tiempo para saber cómo actuar y cómo hablar en medio de esta sociedad para defender los valores de Cristo. Así que vamos a orar para que Dios nos infunda de valor, nos infunda fortaleza, ¿no es cierto? Nos dé estrategias para poder cumplir con la causa que llevamos adelante. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por abrirnos los ojos una vez más, gracias por saber, Señor, que, Padre, a pesar de los siglos y siglos, Señor, que pasan, Señor, la causa de Cristo sigue en pie. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser, Señor, ese instrumento, Padre, que no baje los brazos, sino que llegue adelante con esta causa. ¿Y qué estoy dispuesto a dar, Señor? Mostrame, Señor, cuáles son mis temores, cuáles son mis dudas, cuáles son mis miedos, cuáles son, Señor, mis fallas, cuáles son, Señor, las áreas flacas que tengo, Señor, para poder nutrirlas, para poder, Señor,
esforzarme, Señor, capacitarme en lo que no sé, en lo que tengo dudas. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros sabemos que necesitas, Señor, de nuestros cuerpos, de nuestras bocas, de nuestras voces, Señor, para hablar y levantar la bandera de Cristo en esta sociedad. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en el lugar de trabajo en donde están, en el lugar del barrio en donde pusiste a cada uno de mis hermanos, para que seas tú, Señor, obrando, hablando, Señor, e infundiendo el valor, infundiendo las estrategias, Señor, que necesitan para hablar y levantar la bandera de Cristo ahí en donde están, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que nos volvemos, Señor, contra toda artimaña del enemigo, Señor, que quiere destruir, que quiere deshacer, que quiere bajonear, Padre, que quiere hacernos ver que no servimos, que no podemos contra esta sociedad, sino, Señor, tú eres más fuerte en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.